Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, Lice. Johnny, bienvenido. Buenas noches, Licen. Héctor, ¿cómo está? Bienvenido. Un gusto saludarle. Buenas noches, Duval, ¿cómo está? Bienvenido. Señores y señores, buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en el aula virtual. Bienvenidos. Iniciamos el Buenas noches, desarrollo. Licen. Mateo, ¿cómo está? Bienvenido. Un gusto saludarle. Iniciamos con el desarrollo Buenas de las noches, Licen. actividades. Elizabeth, ¿cómo está? Bienvenida. Un gusto saludarles y damos inicio al desarrollo de la presente clase. Les presento en pantalla, ustedes pueden observar el formato para el recurso de aprendizaje de tareas. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 3, gramática. Vamos a iniciar con el tema 3, que nos toca o que corresponde esta semana, English Future, be going to, el futuro de inglés con la terminación be going to, es lo que nosotros vamos a ver en esta clase, haciendo un poquito más de refuerzo del tema que nosotros vimos la clase anterior. El tipo de tarea, tienen ustedes el objetivo de la tarea y también las instrucciones. En relación a las instrucciones, tenemos el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 3, tema 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías. Lo que está remarcado de amarillo son los temas que ustedes tienen planteados para esta semana. Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Primero dice, el tiempo futuro con going to se usa para, obviamente ustedes me van a contestar en español, ¿para qué nomás? ¿Cuáles son las reglas en cuanto al uso de going to? Es lo que ustedes van a responder en la primera pregunta. La segunda dice, el futuro con will se utiliza para hablar de, igual ustedes tienen que contestar en español. La tercera dice, escriba 3 oraciones utilizando la forma going to. Esto ya me tienen que hacer en inglés. Esto sí es inglés. La tercera pregunta, esto me tienen que desarrollar en inglés. Y la cuarta dice, escriba 3 oraciones utilizando la forma will. Igual, estas 3 oraciones tienen que hacerme en inglés. De hecho, el numeral 3 y el numeral 4 me tienen que hacer las oraciones tanto en inglés como en español. Es lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la tarea. Prácticamente son 4 preguntitas fáciles que ustedes tienen que desarrollar. Recuerden que tienen que desarrollar el encabezado antes del desarrollo de la tarea, antes del desarrollo de las preguntas. Tienen que ya saben cuáles son las estructuras que ustedes tienen que cumplir, obligatorio, porque las personas que no hacen, obviamente, periódicamente les iré bajando de puntos cada vez que no me cumplan tal o cual actividad que se encuentre establecida dentro de la presente rúbrica de calificaciones, dentro de la presente rúbrica de tareas. Tienen ustedes aquí las recomendaciones, qué es lo que tienen que hacer. Tienen la rúbrica, qué es lo que nos dice que debemos cumplir para que le alcancemos el 10, para que tengamos un 5, para que tengamos una mala calificación de 2.5. Tienen al final, tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 3 con el tema English Future Be Going To, de la semana número 3, de la fecha 21 de noviembre del 2022. Esta tarea permite entregas desde el 21, la fecha límite es el 30 y la fecha de publicación será el 5 de diciembre del 2022. Ya saben cómo tienen que subir sus archivos. Eso en relación a la actividad de tarea. Así es que les deseo mucha suerte en las actividades que ustedes desarrollen dentro de esta semana. Iniciamos haciendo un poquito de recuento, lo que nosotros habíamos visto ya en clases anteriores. Habíamos visto aquí el uso del futuro del verbo to be. ¿Para qué nomás nosotros utilizamos el futuro del verbo to be?
Vamos a agrandarle un poquito para que ustedes puedan observar en sus dispositivos e iniciamos con el contenido. Listo. Entonces vamos a ver, dice, estamos en los usos del futuro del verbo to be. ¿Para qué nomás utilizamos el verbo to be en futuro? Lo usamos para los siguientes casos. Los primeros para decir cómo serán las cosas o personas. Por ejemplo, he will be happy. Cuando ustedes vean prácticamente que esta terminación, el will be, eso quiere decir que esta oración va a estar siempre en futuro, siempre va a estar en futuro en la conjugación de la oración. En este caso dice, él será feliz. ¿Qué nomás tiene? En primera instancia tiene el sujeto o el pronombre que lo conocemos, que en este caso es he, y por lo tanto se está tratando de quién? Se está tratando de el género masculino, está tratando de un hombre. Entonces tenemos he will be y tenemos en este caso tenemos un adjetivo calificativo, en este caso que es happy, dice feliz. La forma futura del will be, que obviamente significa será, obviamente destinada a actividades que se van a cumplir en el futuro. Entonces tenemos he will be happy, que se traduce como él será feliz. Ahí se te aplica la primera regla que es en cuanto a la utilización del will be o del futuro del verbo to be, que indica para decir cómo serán las cosas o personas en un futuro. La siguiente dice para decir dónde estarán las cosas o personas. Por ejemplo, the men will be in France. The men will be in France. Entonces tenemos aquí un artículo, tenemos en este caso un sustantivo común que es men, se traduce como hombre. Tenemos el futuro del verbo to be que es will be. Tenemos una preposición, en este caso que una preposición de lugar, en este caso que es in, y tenemos un sustantivo propio que es el nombre del país, en este caso Francia. En este caso se traduce como el hombre estará en Francia. The man will be in France. Así nosotros tenemos ya que seguir reconociendo cómo está constituido, cómo está estructurado una oración. La siguiente dice para decir cómo estarán las cosas o personas también. Entonces, por ejemplo, igual que fue el primero que dice he will be happy, aquí estoy hablando en primera persona y digo he will be hungry. I will be hungry. Tenemos el pronombre I, que significa yo, will be, obviamente la conjugación del verbo solo estar en futuro, seré, estaré, y tenemos un adjetivo, hungry, hambre, se traduce como hambre. Entonces, I will be hungry se traduce como tendrá hambre. En este caso, tendré hambre, porque estoy hablando de mi persona. La siguiente dice para decir el tiempo que hará. Por ejemplo, the weather will be cold. The weather will be cold. El tiempo será frío. The weather will be cold. ¿Cómo está constituida esta oración? De igual manera tiene un artículo, tiene en este caso un sustantivo incontable, tiene en el futuro del verbo ser o estar, del verbo to be, en este caso es will be, y tenemos un adjetivo que determina en este caso las características del tiempo. The weather will be cold significa el tiempo será frío. Vamos al siguiente, el quinto dice como auxiliar con otros verbos. Entonces aquí vamos a ver, en este caso tenemos Fred. Fred es el nombre propio de una persona. Was es la conjugación del verbo ser o estar, pero en pasado. Was está en pasado. Y tenemos swimming. Swim es dormir, pero swim es nadar. Swimming con la terminación ing es nadando. Entonces, si nosotros tenemos swim, solo hasta ahí, swim, eso significa nadar. Pero como tenemos la terminación ing al final, eso significa igual, son construcciones en cuanto a los verbos que nosotros íbamos a ver más adelante, cómo se construyen con el ing para hablar de cosas que suceden o que van o que están pasando en el pasado. Entonces, Fred was swimming. Fred estaba nadando. Entonces ahí tenemos la traducción de la presente oración. Y la última dice para formar la voz pasiva. Tenemos the apple will be hit. The apple will be hit. Igual tenemos el artículo, tenemos un sustantivo contable, en este caso que es manzana, tenemos la forma futura que es will be,
y tenemos hit, en este caso igual un sustantivo. Incontable en este caso, que es comida, no se puede contar la comida, puede haber un infinito número de comidas. Entonces, the apple will be hit, pues se traduce como la manzana será comida. En inglés el futuro siempre, the simple future, el futuro simple, se usa para hablar de propósitos, promesas, predicciones y peticiones, obviamente, que se van a desarrollar en dónde? Hacia el futuro. Eso es lo que determina el the future simple o the simple future, que es el futuro simple en inglés, que es no es otra cosa que el verbo to be, nada más. El futuro simple es de los tiempos más fáciles de conjugar en inglés. Todos los verbos y todas las personas gramaticales siguen la siguiente fórmula. ¿Cuál es la siguiente fórmula? El will más la forma básica y más la base. Eso es todo lo que tienen que hacer. Entonces vamos a ver en la siguiente infografía, en la siguiente estructura, cómo se construye esta forma fácil, esta estructura fácil en cuanto a la conjugación del verbo to be en futuro. Entonces aquí tenemos cómo está constituido. En primera instancia tenemos, vamos a cambiarles de colores, vamos a resaltarles. En primera instancia tenemos el will, luego tenemos la forma básica. Esa es la estructura en cuanto al verbo to be en futuro. Y obviamente el complemento que es be. Siempre tienen que tener esas tres estructuras. Will, forma básica y be. De tal manera que el verbo de to be formal o la long form, la forma larga, quedaría de la siguiente manera. Tenemos siempre van a estar conjugados, para darle sentido a la oración, siempre va a estar conjugados con los pronombres personales o con los subjects que nosotros le decimos. Tenemos aquí los siguientes. I, you, he, she, it, we, you y they. Ya sabemos que I significa yo, es la primera persona del singular, you significa tú, es la segunda persona del singular. La tercera persona del singular está conformada por las tres formas, he, she, it. Estas son las tres formas de la tercera persona del singular. Hasta ahí, esos son los pronombres en singular. Ahora, los pronombres en plural, nosotros tenemos we, tenemos you y tenemos they. Ahí tenemos las tres. We es la primera persona del plural, you la segunda persona del plural y they la tercera persona del plural. ¿Cómo se conjuga el futuro del verbo to be? Simplemente a estos agregándole la terminación will be. Entonces tenemos I will be, you will be, he will be. Recordemos que este he will be solo se utiliza para el género masculino, she will be para el género femenino, it will be solo se utiliza para cosas, animales o sustantivos incontables. Ahí se utiliza el it will be. El we will be, el you will be y el they will be. Ahí tenemos la estructura o la forma long form o la forma larga en cuanto a la escritura del verbo to be. Recordemos que como dice título de la columna, de la primera columna, verbo to be formal. La forma larga o formal se utiliza cuando ustedes van a hacer cualquier tipo de redacción que sea de carácter formal, un escrito, un oficio, cualquier documento que sea de carácter formal. Mientras que para las formas o las estructuras o las conversaciones o escrituras informales, nosotros utilizamos la contraction o la contracción del verbo to be. Dentro de ellos, ¿qué es lo que pasa? Simplemente lo que hacemos es, para la contracción, se mantienen los pronombres personales tal y como está. Se le coloca el apóstrofe que ustedes pueden observar aquí, que es la comita, y se elimina la W y la I de toditos, y simplemente le agregamos, le complementamos con la doble L y obviamente el complemento básico que es el be. Entonces, de esa manera quedaría contraído, o la parte contraída, la parte pequeña sería he'll be, you'll be, he'll be, she'll be, it'll be, will be, you'll be y they'll be. El momento de traducirles al español no cambia. Lo único que sucede es que se hace más pequeño por el hecho de que obviamente se los utiliza en un lenguaje informal, se puede decir en un lenguaje callejero y por ende
el idioma inglés tiene que ser mucho más fluido. Para eso sirve todo este tipo de contracciones. Las contracciones siempre ustedes lo van a ver en películas, siempre lo van a ver en determinadas conversaciones y qué sé yo, algún tipo de escrituras, novelas y todo lo que sea de carácter informal, ahí ustedes lo van a poder observar todo este proceso de contracción de palabras. Prácticamente, ¿qué es la contracción? Es la unión de dos palabras en un solo golpe de voz, como ustedes lo pueden ver. Es la contracción. Tanto la parte, aquí tenemos el verbo will be, que es el futuro del verbo to be. Tienen en la primera columna el long form, que es la forma larga o la forma formal, y la segunda, la contract form, que es la contracción o la forma contraída y que se utiliza para las conversaciones de carácter informal. Esas son en cuanto a las estructuras. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Por ejemplo, con la contracción. Aquí tenemos I'll see you tomorrow. Tenemos il, es la contracción del verbo con perdón, con el del pronombre. Con el verbo tenemos el sustantivo sí, que es ver. Luego tenemos you tomorrow. ¿Qué es lo que nos dice? Te veo mañana, dice la traducción de la oración. Vamos al siguiente, pues seguimos con este proceso de oraciones donde se le utiliza con la contracción. Por ejemplo, tenemos you'll never catch me. You'll never catch me. Nunca me atraparás, dice. Entonces aquí tenemos igual la contracción you'll del futuro del verbo to be. Aquí tenemos la siguiente, dice Laura, Side, she'll meet you at noon. Laura dijo que nos verá a mediodía. Ahí nosotros tenemos la siguiente, igual tenemos shall. Tenemos, obviamente, como estamos hablando de Laura, entonces es del género femenino y por ende se utiliza el pronombre con el verbo to be contraído shall. Laura said she'll meet you at noon. Laura dijo que nos verá a mediodía. La siguiente tenemos I'll always support you. I'll always support you. Siempre te apoyaré, dice. Ahí tenemos igual, tenemos la presencia de la contracción. La siguiente tenemos Mike won't help you move. She's always busy. Mike no nos ayudará a mudarnos de casa. Siempre está ocupado. She's always busy. Siempre está ocupado. Entonces aquí habíamos visto también la clase un poquito anterior cómo nosotros podemos utilizar todas estas reglas gramaticales en relación al futuro del verbo to be, que es el will be. La conjugación no cambia desde el primero hasta el último de los pronombres, simplemente va acompañado con la terminación will be y esa es la conjugación. Tenemos la última que dice I won't tell you what Tom said is none of your business. No te voy a decir lo que me dijo Tom, no es asunto suyo, dice. Entonces aquí está, no es una oración compleja, es una oración compuesta en el cual se determinan dos acciones dentro de la misma oración. Y habíamos visto adicionalmente una de las formas de decir el futuro es el will be, como ustedes lo pueden ver, observar aquí, pero también esa no es la única forma. Y vamos a ver la siguiente, que es el going to. El tiempo futuro con going to se usa más comúnmente en el lenguaje hablado, cuando se quiere hacer referencias al futuro inmediato, es decir, a algo que está por ocurrir y de hecho tiene que ocurrir. Ahí se utiliza la terminología going to para determinar acciones que se van a complementar en el presente, perdón, en el futuro. Dentro de ellos tenemos la siguiente: she is going to play with a credit card. Ella va a pagar con una tarjeta de crédito, dice, algo que está por ocurrir. Entonces, she is going to se proyecta al futuro en una acción que va a desarrollar. She is, se puede poner she is o también puede hacer la contracción entre she y is. She es el pronombre relativo a las mujeres, is es el verbo to be, ser o estar en presente. Yo puedo decir she is o puedo decir she's. En este caso está en la long form, es una forma larga. She is going to play with a credit card. Ella va a pagar con una tarjeta de crédito. Es una situación, algo que está por ocurrir. La siguiente dice, I am going to drop of my the prescription over there. Voy a dejar mi descripción médica allá, en alguna oficina, en algún lugar.
¿Qué es lo que va a suceder? Va a desarrollar, va a dejar, ¿no es cierto?, a futuro. Va a desarrollar. Entonces dice, I am going to drop of my prescription over there. Vamos al siguiente. También dices, también se emplea para hablar de intenciones o planes para hacer algo. Obviamente todo hacia el futuro. Tenemos la siguiente, por ejemplo, dice I'm, es la contracción de I am, aquí está con la contracción, dice I'm going to learn English, voy a aprender inglés. I'm going to learn English. Ahí dice voy a aprender inglés. Dice, se forma como el verbo to be conjugando para la persona correspondiente, seguido de going to y el verbo base. Eso es todo lo que tienen que hacer cuando utilizan el going to. Primero, siempre tiene que estar el pronombre, luego tiene que estar el verbo to be y luego tiene que estar la determinación o la forma en futuro going to y luego tiene que estar el verbo con el cual se está trabajando o del cual prácticamente le transforma al futuro la terminación going to. Dentro de estas características tenemos el verbo to be, ya habíamos dicho el verbo to be puede estar en presente, pasado o futuro, en este caso puede cualquiera de esas formas, pueden estar presentes para la utilización del verbo go into. Entonces tenemos el verbo to be más go into y más un verbo. Dentro de esos tenemos las siguientes oraciones, los siguientes ejemplos que dicen I am going to play, yo voy a pagar. I am going to pay. I am going to pay, yo voy a pagar. La siguiente dice you are going to pay, tú vas a pagar. You are going to pay. He is going to pay, él va a pagar. Aquí estamos haciendo con cada uno de los pronombres personales. Tenemos I, tenemos you, tenemos his y obviamente todos están con el verbo to be en presente porque están con las formas am, are, is. Ese es el presente del verbo to be. Entonces tenemos I am, you are, he is. Vamos a ver el resto. Tenemos she is going to pay, ella va a pagar. It's going to pay, eso va a pagar. We are going to pay, nosotros vamos a pagar. You are going to pay, ustedes van a pagar. Y they are going to pay, ellos o ellas van a pagar. Ahí tenemos un pequeño ejemplo cómo se estructuraría las oraciones con going to. Primero el verbo to be con los pronombres personales, la estructura que es el verbo to be, luego la determinación going to y por último un verbo base, un verbo en el cual se dé complemento a la oración. En este caso el verbo complemento lo hemos hecho con pay. Pay es pagar, pagado o acción obviamente en el momento de traducirle a acción de pagar. Entonces ahí tenemos pay como verbo o complementario. Igual tenemos con will, el futuro con will se utiliza para hablar de decisiones que se toman mientras se habla. Por ejemplo, vamos a ver, recordemos que el futuro con will se utiliza para hablar de decisiones que se toman mientras se está hablando. Por ejemplo, tenemos I need to get my medicine. Necesito comprar mi medicina. I need to get my medicine. El futuro dice I will go to the pharmacy tonight. Iré a la farmacia esta noche. Entonces, está hablando en primera instancia de una actividad, pero ¿cuándo lo va a realizar? Entonces ahí utiliza el I will go to the pharmacy tonight. Iré, dice a la farmacia, pero ¿cuándo? Esta noche. Está hablando de una actividad que lo va a realizar en el futuro. Vamos al siguiente, dice I need some cash. Necesito algo de efectivo. I need some cash. I will pay, pagaré, I will pay, with my debit, con mi tarjeta de débito, I with my debit card and ask for cash back, con mi tarjeta de débito y pediré efectivo de vuelta. Ahí tenemos el complemento como la utilización del will en cuanto a la determinación de actividades a futuro que se van a cumplir. También se es usado para decir predicciones de carácter general. Por ejemplo, tenemos las siguientes que es I am sure it will rain tomorrow. Estoy seguro de que va a llover mañana. Gerardo Gómez will win the elections. Gerardo Gómez va a ganar las elecciones. Algo que obviamente predicciones que pueden darse como no pueden darse.
Se forma con el verbo will más el verbo. Entonces aquí tenemos las siguientes oraciones. I will pay later. You will pay later. He will pay later. She will pay later. It will pay later. We will pay later. You will pay later. Y they will pay later. Eso en cuanto a la formación del verbo will con los verbos en el momento de la conjugación. Esto en primera instancia. Pasemos al siguiente, la siguiente actividad que vamos a continuar en relación o en correlación con el tema que ya se ha presentado. Iniciamos de igual manera, vamos a ver un poco más, habíamos ya visto en el tema anterior un poco del going to, ahora vamos a ver English Future, be going to, cómo está formado. En inglés existen fundamentalmente dos formas de expresar el futuro, existiendo diferentes o diferencias notables en ambas posturas. Hablamos del going to y hablamos del will, como habíamos visto anteriormente. Usamos generalmente to be más going to más infinitive verb. Eso quiere decir que la estructura para utilizar going to primero debe estar con el verbo to be. Ya saben cuál es el verbo to be, am, are, is, con los pronombres conjugados. Luego le sigue o se suma going to y luego un verbo en infinitivo con la terminación ing, por ejemplo, que habíamos visto anteriormente. Esos son verbos en infinitivo para acciones que van a suceder muy pronto o para expresar un plan que se tiene que desarrollar, que se tiene que aplicar. Usamos will, se usa para expresar una promesa, una predicción o algo que se quiere hacer en el futuro. Dentro de estas características iniciamos con going to. El tiempo futuro con going to se usa más comúnmente en el lenguaje hablado cuando se quiere hacer referencias al futuro inmediato, es decir, algo que está por ocurrir. Por ejemplo, tenemos she's going to pay with a credit card. Ella va a pagar con la tarjeta de crédito, algo que está por ocurrir, ¿no es cierto? La siguiente dice, I am going to draw on my description over there. Voy a dejar mi descripción médica allá, dice. También se emplea para hablar de intenciones o planes para hacer algo. Por ejemplo, tenemos con la contracción, tenemos el verbo ser o estar con el verbo to be, tenemos I am going to learn English. Voy a aprender inglés. Se forman con el verbo to be conjugado para personas correspondientes seguido de going to y del verbo base. Por ejemplo, vamos a ver los siguientes ejemplos. Aquí tenemos cómo tienen que estar constituidos. Lo que está en negrillas, esta parte que yo le voy a resaltar, eso es la estructura de la oración que tiene que tener el futuro con going to. Primero tenemos el verbo to be, en este caso aquí. Nosotros podemos ver todo lo que es, les vamos a cambiar de color para que ustedes vayan viendo, vayan analizando, les voy a poner todo en amarillo. Eso es el verbo to be. Ese es el verbo to be para que ustedes en casa, para que ustedes en sus diferentes dispositivos puedan seguirlos observando, puedan seguir separando en cuanto a la estructuración de las oraciones en el futuro. Nos tenemos estas determinaciones. Vamos a seguir y terminamos con la tercera persona del plural de la forma del verbo to be. Entonces el to be tenemos I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are y they are. Seguido, sumado el going to. El going to, entonces aquí tenemos going to. Vamos a cambiar igual de color, going to, para que ustedes puedan observar. Vamos a hacer en verde todas las estructuras de going to y ustedes pueden observar cómo se cumple la regla ortográfica en cuanto a la estructura de las oraciones, cómo tienen que ir de acuerdo a la base fundamental, de acuerdo a la estructura gramatical que se les está presentando. Entonces aquí ustedes pueden ver going to para todas las formas. Terminamos con estas dos formas de relación de going to y hasta ahí podemos ya diferenciarlos totalmente. Entonces dice, el primero, ¿cómo debe estar conformada una oración? Primero tiene que tener el verbo to be, luego tiene que tener going to y por último el verbo en infinitivo. En este caso tenemos pay.
I am going to pay, voy a pagar. You are going to pay, tú vas a pagar. He is, destinado para el hombre, he is going to pay, él va a pagar. She is going to pay, destinado para quién? Para ella, para el género femenino. She's going to pay, ella va a pagar. It's going to pay, esto va a pagar. Ya saben que el it is se utiliza para cosas, se utiliza para animales, para mascotas, se utiliza para sustantivos incontables. We are going to pay, nosotros vamos a pagar. You are going to pay, ustedes van a pagar. Y they are going to pay, ellos van a pagar. De esta manera está constituida y se cumple lo que determina la estructura del verbo to be utilizando going to. Vamos a la siguiente parte. Vamos vuelta con el will, un poquito más en cuanto al refuerzo del contenido. Iniciamos con el will. El futuro con will se utiliza para hablar de decisiones que se toman mientras se habla. Por ejemplo, tenemos I need to get my medicine. I will go to the pharmacy tonight. Necesito comprar mi medicina. Iré a la farmacia esta noche. I need to get my medicine. Vamos al siguiente. Tenemos I need some cash, I will pay with my debit card and ask for cash back. Necesito algo de efectivo. I need some cash. Pagaré con mi tarjeta de débito. I will pay with my debit card y pediré efectivo de vuelta. And ask for cash back. Pediré mi dinero de vuelta. Siempre cuando ustedes igual están utilizando las tarjetas de débito, tarjetas de crédito, en general en las diferentes instituciones financieras, siempre han escuchado la terminación cashback. Cashback significa dinero de vuelta. También se usa para decir predicciones de carácter general. Por ejemplo, tenemos I am sure will rain tomorrow. Estoy seguro de que va a llover esta mañana. Gerardo Gómez will win the election. Gerardo Gómez va a ganar las elecciones. Se forma también el verbo will más el verbo, tal como lo vimos anteriormente. En este caso vamos a ver con otro verbo que es later. Entonces tenemos I will pay later, tenemos you will pay later, he will pay later, she will pay later, it will pay later, we will pay later, you will pay later y they will pay later. De esa manera nosotros podemos utilizar siempre el will acompañado de los pronombres personales o de los subjects. Podemos utilizar para determinar o construir oraciones que nosotros lo vamos a utilizar en el futuro, oraciones que nosotros vamos a seguir utilizándole en el futuro. Entonces son actividades que nosotros hemos venido viendo para que ustedes puedan, de hecho se les ha reforzado un poquito más en este tema con la finalidad de que ustedes, la base del trabajo, de las tareas que ustedes tienen para la presente semana, obviamente es en base a estas determinaciones, a estas estructuras en cuanto al will be, que es el futuro, pero también a la utilización de be going to. Be going to en cuanto a la determinación del futuro en determinadas oraciones. Aquí tenemos las reglas gramaticales, cuando se utiliza be going to y cuando se utiliza will. En qué momento nosotros podemos utilizar will y en qué momento nosotros podemos utilizar going to para determinar de algunas actividades que tienen que cumplirse o que puedo yo predecir, que hacer algunas predicciones de lo que pueda ocurrir en el futuro. Entonces aquí tenemos una serie de actividades, tenemos una serie de complementos que nosotros vamos utilizando periódicamente. Entonces, aquí nosotros podemos observar y de hecho en la presente clase nosotros hemos ido analizando, hemos ido viendo todo lo que concierne al futuro del verbo to be y sus diferentes formas, cómo tienen que estructurarse las oraciones, cómo están constituidas, cómo tienen que ir en cuanto al verbo to be en cuanto a la terminación going to y el verbo en infinitivo para la construcción de determinadas oraciones que tienen que proyectarse a acciones que se van a cumplir en el futuro. De esta manera, señores y señores,